¿Escuchaste hablar del retinal? ¿Te dijeron que es el ingrediente de moda para combatir las arrugas, pero todavía no entendés qué es ni cómo usarlo? Quédate mirando este video. Hoy vamos a desmenuzar el retinal, qué es, cómo funciona y cómo incorporarlo sin riesgos a tu rutina. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos toca hablar de un activo que está en boca de todos. Seguramente escucharon 1000 veces las palabras retinol, ácido retinoico y ahora aparece el retinal como la nueva promesa de la piel. ¿De dónde corno salió? That's suspicious. That's weird. ¿Qué es este activo? Es retinol, pero alguien se confundió y escribió una A en vez de una O. No se preocupen, para eso estamos acá. Vamos a analizar juntos qué es el retinal, por qué se ha vuelto tan popular y cuáles son sus beneficios y riesgos. Al final les voy a contar mi experiencia personal y algunos productos que valen la pena probar, así como consejos para introducirlo a la rutina. Arranquemos. ¿De dónde sale el retinal? Bueno, para entender qué es el retinal, primero tenemos que recordar que existe una familia de activos que deriva de la vitamina A. Estos activos se llaman retinoides. En esta familia encontramos al retinol, al retinaldehído o retinal y al ácido retinoico o tretinoína. Este último se vende bajo receta y se lo utiliza en el consultorio. No hay cosméticos con ácido retinoico. Cuando usamos un producto con retinol, el cuerpo transforma al retinol en retinal y luego en ácido retinoico. Esta última es la forma activa de la molécula, la forma capaz de generar cambios en la piel. Es quien se une a receptores dentro de las células de la piel para estimular la renovación celular, aumentar la producción de colágeno y regular la producción de sebo. Esta cuestión es muy importante. Recuerden, el retinol se transforma en retinal, luego en ácido retinoico y recién ahí puede generar un cambio. Lo que usted diga, señor Cartel. Entonces, ¿por qué no usar directamente el ácido retinoico? Bueno, el ácido retinoico es súper eficaz, pero también puede ser muy irritante. Por eso se reserva para tratamientos bajo supervisión médica. Nosotros los dermatólogos lo indicamos un montón a este activo, pero no todos son candidatos para utilizarlo. El retinol, por otro lado, es más suave porque necesita 2 pasos de conversión en la piel antes de convertirse en ácido retinoico. En medio justamente está el retinal, que requiere un solo paso de conversión. Es como el hermano del medio, más potente que el retinol, pero menos problemático que la tretinoína. ¡Apágalo! Momento. Cuando aplicamos el retinal sobre la piel, este entra a las células y se transforma rápidamente en ácido retinoico. Ese ácido retinoico recién formado se une a receptores nucleares. Al activarse estos receptores, se desencadena una cascada de eventos. Aumenta la proliferación de queratinocitos, que son las células de la epidermis, se estimula la producción de colágeno y elastina, y se inhibe a las enzimas metaloproteinasas que destruyen al colágeno viejo. También ayuda a controlar la aparición de manchas. En pocas palabras, el retinal ayuda a la piel a renovarse más rápido y a mejorar su firmeza y su tono. Comparado con el retinal se convierte en ácido retinoico 11 veces más rápido. Esto significa que con la misma concentración obtenemos mayor efecto, pero también puede aparecer algo más de irritación si no lo usamos bien. No es tan agresivo como el ácido retinoico puro, porque su conversión sigue estando regulada por enzimas de la piel, lo que hace que su liberación sea gradual. Necesito uno de esos. Vamos a lo que verdaderamente les importa. ¿Qué puede hacer por nuestra piel? Bueno, los estudios clínicos muestran resultados muy interesantes. Primero, reducción de arrugas y líneas finas. Concentraciones de 0,05 de retinal utilizadas durante 4 meses han demostrado disminuir la profundidad y la longitud de las arrugas con mucha menos irritación que la tretinoína. Segundo, mejora la textura y la organización de la epidermis. El retinal estimula la renovación celular y mejora la función de barrera de la piel, aunque en un primer momento puede resultar irritante. A largo plazo, mejora la manera en que la epidermis se organiza. Esto se traduce en una piel más suave, con menos aspereza y mejor retención de agua. Participantes de ensayos clínicos notaron la piel más elástica y con un brillo saludable. Tercero, disminución de las manchas y unificación del tono. Al regular la aparición de manchas y acelerar la eliminación de células cargadas de melanina, el retinal ayuda a atenuar manchas oscuras causadas por el sol, por la edad o
un melasma, etc. Cuarto, prevención y tratamiento del acné. Favorece la renovación de células a nivel de los folículos pilosos y evita que células muertas y sebo los obstruyan. A ver, no es un tratamiento per se para el acné. Nosotros los dermatólogos no lo indicamos para esto, pero si vos tenés una piel sobre la que querés trabajar, las arrugas, las líneas de expresión y además tenés una leve tendencia a tener granitos de vez en cuando, sabe que este activo ayuda a disminuir los comedones y reducir la inflamación. Es como un beneficio extra. También es más tolerado por pieles sensibles. Al compararlo con el ácido retinoico, el retinol suele producir menos irritación y descamación. No todo es perfecto. El retinal no es milagroso. Los resultados no aparecen de la noche a la mañana. Para obtener beneficios visibles se necesita constancia. Generalmente a partir de la semana 6, 8 se empiezan a notar cambios y el efecto máximo suele requerir entre 12 y 16 semanas de uso continuo. Oh, gloria de las glorias. Oh, divino testamento de la eterna majestad de la creación de Dios. ¡Me lleva la cachetada! Hablemos de una cuestión clave. ¿A quién le recomendaría el retinal? Básicamente a cualquier persona que busque mejorar los primeros signos del envejecimiento, como son líneas finas, pelo opaca, arrugas, etc. Personas que quieren combatir signos moderados, como arrugas más profundas o pérdida de elasticidad. Para tratar el tono desigual o manchas postinflamatorias. Para prevenir el envejecimiento, si la persona ya lleva un tiempo usando retinol y quiere algo más potente. El retinal es especialmente atractivo para quienes tienen la piel sensible y no toleran bien el ácido retinoico. Incluso en estos casos debemos introducirlo de a poco, porque cualquier retinoide puede generar descamación y enrojecimiento si se utiliza en exceso. En general no deberían usar retinal las mujeres embarazadas, porque sabemos que los retinoides están contraindicados en el embarazo por su efecto teratogénico. Quienes tengan eczemas activos, dermatitis seborreica superinflamadas o cuadros de rosácea descontrolada, en estos casos conviene estabilizar la condición primero y luego, con seguimiento dermatológico, incorporar el retinal de a poco. Tampoco se le indicamos a personas que ya usen otros retinoides, como por ejemplo la tretinoína, el tazarotene, la isotretinoína oral. No se recomienda combinar retinoides. Al igual que con otros activos, con el retinal también menos es más, al menos al principio. Las concentraciones comerciales más habituales oscilan entre 0,05 y 0,1%. Mi recomendación es comenzar con concentraciones bajas si nunca usaste retinoides e ir subiéndola gradualmente solo si tu piel la tolera bien. Las fórmulas de 0,1% son ideales para quienes ya tienen experiencia con el retinol y buscan un paso intermedio antes de la tretinoína. Siempre lean la etiqueta y ante cualquier duda consulten con su dermatólogo o con la marca para no llevarse sorpresas. Eso es muy importante. Vamos a la parte práctica. ¿Cómo se usa el retinal para maximizar beneficios y minimizar la irritación? Bueno, acá les dejo una guía paso a paso. 1. Introducción gradual. No empieces aplicándolo todas las noches. La clave es permitir que la piel reciba este activo de a poco. Durante la primera semana, úsalo noche por medio. Si en ese periodo no experimentas irritación, puedes usarlo todas las noches a partir de la segunda semana. 2. Rutina nocturna. El retinal debe aplicarse siempre de noche porque la luz del sol lo inactiva. Esto soy. Tu piel es como un diamante. Eres hermosa. Seguí estos pasos para no correr riesgos. Primero, limpieza. Usa un limpiador suave para eliminar la suciedad y dejar la piel lista. Segundo, aplica el retinal, una pequeña cantidad, el tamaño de una arveja. Y distribuílo en la frente, las mejillas, el mentón. Masajea suavemente y deja que absorba. Evita el contorno de los ojos, las fosas nasales y las comisuras de los labios. Luego viene la hidratación. Espera unos minutos y aplica la crema hidratante que más te guste. Si tienes la piel sensible, puedes utilizar incluso el método sándwich. Hidratante, retinal, hidratante. Este truco ayuda a minimizar la irritación. Por último, recordar la protección solar durante el día. A la mañana siguiente aplica sí o sí un protector solar de amplio espectro, porque sabemos que los retinoides aumentan la sensibilidad al sol y sin protección podrías empeorar las manchas o sufrir quemaduras. ¿Con qué se puede combinar y con qué no? Bueno, cuando te sientas cómodo con el retinal, sabes que podés alternarlo con otros activos para lograr los objetivos de tu rutina. También podés combinarlo en una misma rutina el mismo día. Te nombro algunos activos con los que se puede combinar en una misma rutina. Primero, antioxidantes como la vitamina E, C, niacinamida. Se pueden usar los antioxidantes durante el día con el retinal a la noche, o se puede usar a la noche a los antioxidantes alternando un día cada uno con el retinal. Haces, por ejemplo, el lunes a la noche vitamina C o niacinamida, martes a la noche retinal. Incluso algunos antioxidantes se pueden combinar con el retinal en el mismo momento. Por ejemplo, la niacinamida. Puedes aplicar primero un serum de niacinamida y luego un serum con retinal. Súper.
La niacinamida ayuda a calmar y a reforzar la función de barrera de la piel, por lo que es una gran aliada del retinal. ¿Qué pasa con los alfa y beta hidroxiácidos? Bueno, mi recomendación sería usarlos en noches distintas para evitar la irritación acumulada, y solo si es realmente necesaria la combinación. Hay que tener mucho cuidado a la hora de usar más de un activo irritante en la misma rutina. Después tenemos a los péptidos y las ceramidas. La verdad es que son perfectos para acompañar al retinal. Ayudan a reafirmar la piel y a reparar la función de barrera. Puedes usarlos a la mañana y a la noche, mientras usas el retinal sin problemas. Las cremas y los serums con estos activos son buenísimos para usar en conjunto. Luego tenemos al ácido hialurónico, que se lleva súper bien con el retinal. Puedes usarlo a la mañana y a la noche acompañando al retinoide. A la noche podrías hacer, por ejemplo, limpieza, serum de hialurónico, retinal, o si no, podrías hacer limpieza, retinal, crema con hialurónico. Buenísimo combo. Aunque el retinal suele tolerarse bien, pueden aparecer algunos efectos adversos. Te nombro algunos para que los tengas en cuenta. Eritema o enrojecimiento. Suele ser leve y transitorio. Si es muy intenso, espaciar la aplicación del producto. Recuerden la técnica sándwich. Puede ayudar un montón a disminuir las molestias generadas por el retinal. Luego tenemos la descamación. La piel puede sentirse áspera o pelarse ligeramente. Hidrata bien y evita las exfoliaciones físicas. También puede aparecer sensibilidad, sensación de quemazón o picazón leve. En la mayoría de los casos, estos síntomas desaparecen a las pocas semanas. Si persisten o empeoran, suspende el producto y consulta con tu dermatólogo. Productos tales como el Cicaplast de la Roche-Posay es buenísimo para ayudar a la piel a que se recupere luego de haberse irritado mucho por el retinal. A lo mejor ya les dieron ganas de usar retinal. Hay muchas opciones disponibles en el mercado. Te menciono algunas que conozco y me gustan, en caso de que quieras sumarlo a tu rutina. Primero tenemos el Retinal Shot de Celimax. Es un producto coreano que combina retinal liposomado al 0,1 con Matrixil, Pantenol y A-Shot. Me gusta mucho porque no irrita y suele ser súper bien tolerado. Se ha vuelto muy famoso en redes. Hay reseñas buenísimas por todos lados. Recuerden que se aplica poquita cantidad, porque hay muchos videos en TikTok donde se llenan la cara de este producto y es un exceso. El tamaño de una arveja suele ser suficiente para cubrir toda la cara. Me encanta esta opción de retinal. Después tenemos el retinal de Avène, que combina retinal al 0,1 con niacinamida al 2% y ácido hialurónico. Es una forma apta para pieles sensibles, enriquecida con agua termal y otros activos que la hacen súper tolerable. Está pensada para prevenir y tratar los primeros signos del envejecimiento. Muy buena opción para tener en cuenta. Luego tenemos el Retinal Intense Day Cream, que es un serum bifásico diseñado para usar por la noche. La fórmula se divide en una fase oleosa con retinaldehído y bakuchiol y una fase acuosa con niacinamida, melatonina y otros activos que están buenísimos. Ambas fases se mezclan justo antes de aplicarlo. Es muy cómodo y la verdad es que no deja la piel pesada ni pastosa. Es una opción que me gusta mucho y para tener en cuenta. ¡Qué buen servicio! Entonces, sabemos que el retinal es muy bueno. ¿Es mejor que el retinol? Esta es la pregunta del millón. Si ya usas retinol y te va bien, ¿deberías pasarte al retinal? Bueno, depende. El retinol sigue siendo un activo fantástico y accesible, con mucha evidencia científica. Si tu piel lo tolera bien y te gusta el progreso que ves, no hay necesidad de cambiar. El retinal es ideal si llevas un tiempo con el retinol y querés un boost sin llegar a la tretinoína, si tenés manchas persistentes o líneas más marcadas que no se modifican con el retinol, si deseas una acción más rápida y potente. Eso sí, el retinal suele ser un poco más caro y no todas las marcas tienen un retinal. Hay que evaluar costo-beneficio y sobre todo la respuesta de tu piel. La constancia es más importante que la concentración del activo. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Hablemos de mitos y verdades sobre el retinal. ¿El retinal adelgaza la piel? No, todo lo contrario. Los retinoides aumentan el grosor de la piel al estimular la proliferación de los queratinocitos y la producción de colágeno. ¿Me puedo exponer al sol usando retinal? Podés, siempre que uses protector solar y reapliques cada 2 a 3 horas si estás al aire libre. El retinal aumenta la sensibilidad al sol, pero no es necesario vivir en una cueva para usarlo. Eso sí, usalo por la noche y no olvides el protector. ¿El retinal mancha la piel? No, si aparece alguna mancha, suele deberse a la combinación de retinoides con la exposición solar sin protección. Si el retinoide nos irrita y nos exponemos al sol sin protector, nuestra piel se puede manchar. De nuevo, el protector solar es clave a la hora de usar un retinoide. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? ¿Puedo aplicarlo en el contorno de los ojos? La piel de esa zona es muy fina y delicada. Existen fórmulas específicas con retinal para el contorno de los ojos que son más suaves. Si tu producto facial no está indicado para esa zona, tené cuidado, no te arriesgues. Si lo toleras bien, lo puedes usar. ¿A partir de qué edad puedo empezar a usar retinal? No existe una edad exacta. Lo importante es el objetivo que tengas con tu rutina. Muchas personas empiezan con retinoides a los 20s para prevenir signos del envejecimiento. Otras empiezan a usarlo cuando las arrugas ya están instaladas. Tu dermatólogo
dermatólogo puede orientarte según tus necesidades. En mi caso, desde que empecé a usar productos con retinal, noté que es un gran aliado para pacientes que no toleraban la tretinoína y querían algo distinto al retinol. En general, recomiendo introducirlo como conté hace un ratito y ser pacientes. Muchas veces los retinoides se abandonan porque generan descamación o enrojecimiento en las primeras semanas. No abandonen en el peor momento. Es como cuando empezás el gimnasio y a la semana te duele todo. Si dejas, nunca vas a ver los resultados. ¡Idiota! Otro consejo, no miran los resultados día a día. Tomen una foto antes de empezar y comparen a las 4, 8, 12 semanas. Van a ver que los cambios son sutiles pero acumulativos. Finalmente, recuerden que cada piel es única. Lo que funciona a tu amiga puede no funcionarte a vos. Escucha tu piel, sé constante y consulta con un profesional. Especialmente si tenés dudas o si aparecen reacciones adversas. Y lo más importante, el skincare debe ser un placer y no una tortura. Elegí productos que disfrutes usar y que te hagan sentir bien con tu piel. Ahora cuéntenme ustedes, ¿ya probaron algún producto con retinal? ¿Tienen ganas de sumarlo a su rutina? Los leo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.